nombre es Alejandro Salomón Paredes, soy psicólogo, logoterapeuta y vengo de Perú y tengo el agrado y el honor de presentar acá a dos reconocidos exponentes de la logoterapia y el análisis existencial. En primer lugar, al licenciado Eugenio Pérez Soto, argentino. Él es licenciado en Psicología de la Universidad del Salvador, logoterapeuta, profesor universitario, especialista en el trabajo con niños y adolescentes. Es el fundador de CEPEL News. Así es, de CEPEL, dicta cursos de formación en logoterapia, creador de counseling con orientación en logoterapia, primera en la Argentina con título oficial. Ha recibido los premios Sentido de la Vida a las personas, instituciones que trabajan por los valores del hombre hacia la trascendencia. Presidente del Consorcio de Psicólogos Católicos del Arzobispado de Buenos Aires, asesor para la formación de seminaristas y futuras religiosas. Él es coordinador del Gabinete Psicológico del Hogar San José de Niños y Adolescentes en Riesgo. Expositor en distintos congresos de logoterapia a nivel nacional e internacional. Coautor del primer diccionario de logoterapia junto con la doctora Marta Guberman. Es director de la colección Sentido con temas de logoterapia por la editorial Lumen. Los dejo con Eugenio. Un aplauso para él, por favor. Primero, una alegría porque si estoy pendiente del Power, no los puedo mirar y me gusta el encuentro. Y la charla, primero, es el gusto de estar acá. Hay cuatro motivaciones fundamentales para la vida que Alfred Lengle nos habla de Viena sobre el tema poder ser. ¿Puedo ser en este espacio que yo voy a generar con ustedes acá? Sí, podemos ser, porque estamos en un ámbito donde nos sentimos identificados por algo que nos une, la logoterapia de Viktor Frankl. Esa logoterapia de Viktor Frankl que nos enseña a descubrir el sentido, ese sentido que solo simplemente es necesario encontrarlo, y que está allí y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, fíjense qué grande es lo que nos convoca para poder ser. Nos convoca para poder ser el sentido. Y este sentido que tiene una característica, y el maestro de Viena nos lo enseña, que sería la característica, ese plus que le pone. La característica de la situación límite, el valor de actitud. Todos nosotros seguramente nos ha atrapado Viktor Frankl con la experiencia del campo de concentración. Entonces, podemos ser en este espacio del sentido, integrando nosotros al hombre doliente. Y gracias a Viktor Frankl nos hemos descubierto también nosotros como dolientes. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos de estar acá? Y cuando uno puede ser en el espacio, puede también gustar este lugar. Gustar la esperanza de poder caminar juntos en el sentido. Y además nos convoca el encuentro. El encuentro que es esa relación yo-tú. Si el hombre se queda en el ámbito de la inmanencia, quedaría pegado a sí mismo. Y cuando el hombre queda pegado a sí mismo en el ámbito de la inmanencia, se cosifica. Al cosificarse, ese hombre corta precisamente la relación yo-tú. Cuando la persona se cosifica es cuando pierde la dimensión de otredad. Y si vamos al ámbito clínico, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros cosificados por nuestros propios síntomas?
¿Cuántas veces hemos sido llevados por un remolino, por nuestros propios síntomas, donde nos marcaba en el orden del individualismo? Como no solo esa angustia que implica la angustia de la nada, se transforma también en síntomas psicosomáticos, en resentimientos, en búsquedas sin sentidos y en el momento más grave del sinsentido, de la angustia de la nada, de la cosificación, se transforma en algo que es la propia autodestrucción. Y cuando pensamos en la propia autodestrucción debido a la relación yo-tú que se corta, esa autodestrucción nos está llevando al vacío, a ese lago oscuro del vacío existencial de la nada y de la angustia de la muerte, que lo describe tan bien Viktor Frankl cuando todos que hemos leído El hombre en búsqueda de sentido, entendemos que el primer shock es en el campo de concentración. Me rasuraron, me quitaron todo. Y el segundo momento es caer en la desesperación. Caemos en la desesperación cuando quedamos cosificados, cuando quedamos atrapados a nuestros propios síntomas. Y en esa angustia de la nada nos queda algo más que cuestionador, porque ahí en la angustia de la nada, ¿quién va a aparecer para Viktor Frankl? Lo que llamamos el órgano de sentido, la conciencia, y en esa angustia de la nada vamos a sentir el vacío, la autodestrucción, y queda cara o cruz. O sigo en el momento de mayor autodestrucción y sin sentido, arrojado a la nada, o empiezo a emerger, porque la conciencia me ilumina el valor de la vida, y en ese momento es como me estoy ahogando, pero cuando golpeo la puerta, y yo siempre cuando enseño esto a mis alumnos queridos que están acá y profesionales de CEPEL, que se han formado en counseling y acompañante espiritual, siempre les hago este gesto. Mientras nos golpeen la puerta del consultorio, ese hombre nos está pidiendo que sale de la angustia de la nada, iluminado por la conciencia, y sale su mano y nos pide una ayuda. Y nosotros debemos agarrar esa mano que está pidiendo, desesperado, porque se está ahogando. Pero en la desesperación de la angustia de la nada y sin sentido, la conciencia la ilumina el valor de la vida. Y ahí, en la angustia de la nada y del sinsentido, cosificado precisamente por sus propios síntomas, está escuchando la voz de la conciencia. Y él está diciendo, respondiendo a esa voz, desesperado, quiero vivir. Y viene a nuestra consulta. Viene a nuestra consulta y viene totalmente desdibujado. Pero mientras siga golpeando, diciendo, quiero vivir, ¿cuál es mi actitud desde la logoterapia? Hay algo maravilloso que Viktor Frankl nos enseña, que es detrás de los síntomas hay una persona. Y el segundo credo psiquiátrico, él pone dos credos, y el segundo credo psiquiátrico va a hablar de la capacidad de oposición del espíritu. Fíjense, golpea. Desesperado, desdibujado, sin sentido, con todos sus síntomas, pero en ese golpe está la capacidad de oposición del espíritu. La persona que aún en el vacío y en la angustia de la nada está diciendo, quiero vivir.
Y me hace acordar a lo que el maestro Frankl nos enseña con Hillel. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Porque la conciencia le está mostrando la vida. Tienes la vida y la muerte delante de ti, elige la vida. La conciencia está mostrando el valor de la vida. Y esta persona, en el sinsentido cosificado, porque ha roto la relación yo-tú del sentido, de la trascendencia, al golpear está diciendo quiero vivir. Está mostrando su capacidad de su antagonismo psiconoético cuando los síntomas se confrontan con la conciencia y el sinsentido, o llamada guerra interior. Y en esa guerra interior de la angustia de la nada, se siente solo, abandonado, sin sentido, córtale la relación yo-tú, pero está la conciencia que lo sigue acompañando y que nunca lo dejó para iluminar el valor de la vida. Entonces, ¿cómo nosotros, al encontrar a este hombre doliente que llega, lo vamos a recibir en este sentido de la actitud incondicional, de saber que es un doliente, que es un sufriente, que ha cortado la relación yo-tú? Y muchas veces cuando vienen las personas con los síntomas, con los trastornos, hay trastornos que podemos llevar y hay otros que nos van a costar. Qué importante para esta relación yo-tú del ámbito del encuentro, no solo qué le pasa al otro, sino qué me pasa a mí con el trastorno del otro. Entonces tenemos este ámbito yo-tú, donde en el encuentro terapéutico, en el encuentro logoterapéutico, yo también estoy interactuando. ¿Por qué? Porque soy alguien que acompaña, que siente, que percibe al otro de manera fenomenológica, existencial, del ser ahí. Y el ser ahí implica un gran desafío para la relación yo-tú, que implica empezar a trabajarme. Primero, el mirar mi propio límite. Para esta relación yo-tú, desde un encuadre fenomenológico, existencial del aquí y ahora, implica yo-tú. El doliente llega desdibujado, pero en este que acompaña al doliente que soy yo, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me hace sentir aquella situación de agresión, de sinsentido, de violencia, de síntomas que atrapan y que a mí en algún momento rechazo? Ahí viene un momento de sinceridad con uno mismo y algo que escuché en la ponencia que estuve recién, que los logoterapeutas tenemos que trabajar mucho, nuestra propia humildad. Cuando algo me toca y rechazo, ¿qué me está tocando a mí? Y el tocar la propia humildad del límite es ponerme junto con. Cuando toco el límite, mi propio límite, puedo estar junto con. Hay algo maravilloso que Viktor Frankl habla y que está diciendo en esa relación yo-tú, dice, estar junto junto a otro existente que es como yo, persona única y irrepetible. Estar junto a. ¿Puedo yo estar junto a este doliente que también sin darme cuenta está tocando mi historia? ¿Puedo yo, desde el acto de la propia humildad, trabajar y sentir con el otro?
este es el gran desafío, porque nuestros pacientes no son meros síntomas. Nuestros pacientes son dolientes, personas que sufren y que nos tocan existencialmente. Y cuando un paciente nos toca existencialmente, si en nosotros existe el rechazo, existe la intolerancia, debo trabajarme interiormente, porque como logoterapeuta debo ir al encuentro del doliente, y también nos ayuda para la humildad y salir de ese lugar narcisístico omnipotente. Ese lugar narcisístico omnipotente, la logoterapia nos ayuda para caminar junto a, para estar junto a esta persona doliente. Y Frankl tiene también algo maravilloso para ubicarnos en que somos existencialistas, del aquí y ahora. El pasado pasó, el futuro Dios lo sabe, lo que importa es este presente. La logoterapia es una terapia retrospectiva, no introspectiva. Por eso toca nuestra existencia el doliente. Y si nos hace vibrar, inclusive sentir rechazo, es bueno, estamos con el otro. Ahora, si nuestra terapia sería introspectiva puramente, seríamos análisis, síntesis e interpretación. Qué interesante que en la escuela racionalista, psicologista o de psicología, donde se habla solamente, donde el terapeuta pasa a ser una lámina de Rogers, acá estamos con el encuentro humano, el ser ahí en situación, en el sentir con el otro, y el otro nos hace sentir nuestras luces y sombras, pero el gran desafío, ¿puedo yo a este doliente que también preguntarme, ¿puedo acompañarlo? Porque para hacer un buen trabajo logoterapéutico, si yo no puedo acompañarlo porque hay algo que no puedo superar de él, prejuicios, algo que aparece, hay una palabra fundamental, porque si no, no vamos a ayudar en la relación del encuentro logoterapéutico. Sí, hay una palabra fundamental que tenemos que tener claro, debemos derivar para hacer verdaderamente la cura en la relación yo-tú. ¿Qué es lo que nos sana? Es el vínculo. ¿Qué es lo que nos sana? Este diálogo con el otro y caminar con el otro. Y si yo no puedo entrar en esta sintonía, no podemos entrar en la logoterapia, porque este es Viktor Frankl. Nos uníamos en la barraca para rezar, nos uníamos en la barraca para darnos ánimo, para darnos ese pedacito de pan. Nos uníamos, entrábamos en esto del círculo de la vida, del encuentro. Y si nosotros no podemos hacer encuentros con nuestros dolientes, debemos derivar, porque entonces no vamos a hacer logoterapia. Vamos a hacer otra cosa, pero logoterapia no la vamos a hacer. Me parece interesante poder pensar algo que alguna vez leí en El hombre doliente, cuando dice Viktor Frankl, en el ámbito del encuentro, que se unan los pueblos, que se unan las razas, que esto es el encuentro, la diversidad. Pero cuidado con este término hoy, diversidad. Diversidad está tan limitada, porque cada vez la vemos más limitada la diversidad. Inclusive obsesionados tipos años 60. La diversidad, yo diría lo que dice Viktor Frankl, los pueblos, las naciones, las culturas. La cultura del encuentro es la diversidad, no un foquito en un mundo mínimo,
ya sea por donde sea ese foquito. El universo es amplio, la diversidad es amplia y es el encuentro del sentido y del amor. Y Víctor Frankl lo habla en El hombre doliente, donde dice: levantemos las banderas del humanismo. Muchas gracias. Él es Juan Pablo Díaz del Castillo, de Colombia, doctor en psicología, bueno, psicólogo, publicista, doctor en psicología con posgrados en logoterapia y análisis existencial y en logoterapia clínica. Pertenece al Consejo de Fundadores de SAPS en Colombia, donde es director académico, psicoterapeuta e investigador. Es docente de la maestría en psicología clínica, en la formación en coaching logoterapéutico, en la formación en logoterapia clínica, en logoterapia y resiliencia. También ha sido docente y conferencista en Argentina, Italia, Suiza, Guatemala, Perú, Uruguay, Austria, España, Brasil, Costa Rica y Colombia. Es coautor de los libros Vivir a la manera existencial y Encontrando y realizando sentido. Es coautor de capítulos y ha publicado artículos en revistas de logoterapia y psicología clínica. Un aplauso para Juan Pablo. Adelante, mi hermano. Buenas tardes para todas. Me gusta hablarle a todas las personas, siempre hago la aclaración, como lo dije ayer, porque me parece que une más cuando hablamos a las personas que cuando decimos todos y todas y empezamos más bien a dividir. Más bien es sumar y me gusta hablar a todas las personas. Eugenio, muchas gracias por tus palabras. Hoy me convoca un tema que lo llamo una tarea pendiente. Lo llamo una tarea pendiente no porque apenas lo esté trabajando, sino que es un tema que viene trabajándose dentro de mí durante muchos años. Diría que prácticamente desde que tengo 9 años he tenido una pregunta sobre la pérdida, ¿no?, del sentido. Porque tal vez desde muy niño tuve, precisamente a los 8 años, tuve la pérdida de la primera persona cercana que fue mi primera novia, ¿no? Nos reuníamos a ver los pitufos y comer dulces, ¿no? Y era la hermana de mi mejor amigo. Y todos decían, ay, es que son novios. Entonces dijimos, bueno, somos novios, ¿no? Pero nunca me imaginé que ella al poco tiempo iba a tener un cáncer y que se le iba a llevar en 3 meses. Y teniendo 8 años, comprender lo que significa perder un sentido fue muy complicado en ese momento. Y desde ahí he estado en una tarea durante muchos años de intentar entender para después saber que lo importante era comprender. Entonces, ha sido una tarea que me ha llevado por tiempo, que por mucho tiempo también lo dediqué a temas mucho más clínicos. Digamos que mis trabajos por lo general a nivel académico interventivo eran mucho más psicoterapéuticas, mucho más clínicos, pero estoy intentando irme más hacia lo existencial, un poco más hacia esas pérdidas humanas que tiene que ver con el sufrimiento, con ese homo patient del que nos habla Víctor Frankl. Entonces, estoy muy feliz porque desde el año pasado estoy empezando a presentar estos trabajos y hoy quería traerlo a Argentina para darles un poco de esto que he venido reflexionando durante este tiempo. Me gusta arrancar para que podamos sintonizarnos un poco sobre esto que se llama el sufrimiento. ¿Ah? Por lo general, los seres humanos nos hemos acostumbrado, diría, a vivir de una manera mucho más cartesiana, lo llamaría yo. Desde un cogito ergo sum, que tiene que ver más con un intentar tener unas reflexiones que me permitan tener unas certezas hacia adelante, que me permitan tener de cierta manera un control sobre la existencia de lo que viene.
generándome una problemática enorme, y es que me dedico a ser un observador del mundo y no un habitante del mundo, donde hemos confundido muchas veces lo humano, pensando que cuando hablamos, ¿no?, desde el hombre racional, el animal racional, el Homo sapiens sapiens, a veces creemos y nos confundimos de que lo importante tiene que ver con lo racional y con lo cognitivo, y hemos dejado un poco al lado algunos temas afectivos, cuando realmente uno de los temas claves que nos une el existencialismo en una postura mucho más post-cartesiana es a habitar el mundo a través de lo emocional. Por lo tanto, hemos querido evitar el sufrimiento a toda costa y nos hemos dedicado a anticiparlo para no experimentarlo como si fuera algo malo. Pero el sufrimiento simplemente es humano. Lo experimentamos porque somos seres humanos. Y me gusta definir precisamente ese sufrimiento de esta manera, en que el sufrimiento existe por eso, porque somos seres humanos. Y la forma en que lo experimentamos es más penetrante, ¿no?, que lo que pueden vivir otros seres vivos. Aunque compartimos el dolor a nivel biológico, a nivel psicológico con algunos seres vivos, el ser humano también experimenta el sufrimiento, ¿no?, hasta donde sabemos, ¿no?, porque como dice el maestro Yoda de Star Wars, ¿no?, es importante mencionarlo, ¿no?, es mucho lo que sabemos, pero es mucho más lo que no sabemos. Entonces, hasta donde sabemos, ¿no?, es propio de los seres humanos, y el sufrimiento más impactante del ser humano, ¿no?, es la pérdida del sentido, los valores que anticipan un camino intuido, un camino de posibilidades hacia donde nos vamos dirigiendo. Por lo tanto, es el derrumbamiento de nuestra identidad, nuestras expectativas de cómo deberían ser las cosas. Digamos que es una definición que estoy trabajando en este momento, que seguramente con los años y las canas, que me salen más hacia la barba, irá modificándose. Pero entonces, el sufrimiento es principalmente humano. Centrémonos principalmente en esa idea, en esa idea de que estamos constantemente anticipando caminos de posibilidades. Porque los seres humanos nos caracterizamos por eso, por intuir caminos de posibilidades. Pero ¿qué sucede cuando esos caminos caen? Cuando esos caminos desaparecen, cuando esos caminos ya no están, para no darle la espalda a Eugenio. Cuando esos caminos desaparecen, ¿qué sucede cuando esos sentidos se pierden? Para poder llegar a esto, ¿no?, me gusta hablar mucho también desde la etimología. Hablemos un poco de qué quiere decir, de dónde surge la palabra sufrir. La palabra sufrir, que a su vez, la palabra sufrir deriva de sufrir, que a su vez deriva del latín sufrere, que quiere decir soportar, tolerar o cargar algo. Eso es de Coromines en el 2011. Y aquí digo que me llama mucho la atención esto de cargar algo, ¿no? Porque cuando aparece el sufrimiento, la persona tiene una experiencia de que se queda quieta. No sé si les ha pasado cuando han tenido sufrimiento, como que sienten que se quedan quietos, como paralizados, como que ya no hay posibilidad de movimiento, de decisión, como que se sienten como con los brazos agarrados, atrapados, ¿no? Sienten que se quedan quietos, pero el mundo sigue moviéndose y nosotros seguimos moviéndonos aunque tengamos la experiencia de sentirnos quietos, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos cargando algo, como llevando algo mientras continuamos viviendo. Estamos cargando algo. Entonces, vean que sufrir tiene una relación con cargar algo. ¿Qué es aquello que estamos cargando? Para poder plantear un poco el campo filosófico del que me gusta sujetarme para trabajar estos, les planteo que lo voy a hacer desde Martin Heidegger y su relación con Viktor Frankl, porque Heidegger me encanta, es indudablemente, ¿no?, y tiene una relación importante con Frankl. Aquí los podemos ver, aquí está Eli, aquí está Martin y aquí está Víctor, departiendo muy
alegremente, seguramente en Café Central en Viena, ¿no? Supondría yo. No sé en qué otro café haya podido ser, pero departiendo. Partamos del concepto del Dasein, un concepto del cual hablamos constantemente, ¿no? Que es muy importante. El Dasein, el ser del Dasein, es estar abierto al mundo. Estar abierto al mundo, pero también estar abierto a sí mismo, porque es disposición afectiva. Ese concepto es muy importante, disposición afectiva. Porque lo que nos hace estar abiertos al mundo, ¿no? Lo que nos hace habitar un mundo y no ser unos simples observadores del mundo, ¿no? Es lo afectivo. Lo afectivo es lo que nos hace habitar, ¿no? Su maestro lo llamaba intuición afectiva, ¿no? Scheller lo llamaba, los expertos en Scheller después me dirán, ¿no? La disposición afectiva que nos hace habitar el mundo. Entonces, entremos acá para explicar ese concepto más fácilmente. Dasein. Aquí está la palabra Dasein, nos vamos a centrar en la palabra da, que es clave. Da quiere decir ahí, que está ahí, ¿no? Sein es ser. Entonces, ¿dónde estamos? Ahí. ¿Y por qué estamos ahí? ¿No? Porque hay una disposición afectiva. Entonces, lo que nos hace estar ahí, que es en el mundo, es la disposición afectiva. Por lo tanto, la disposición afectiva tiene una relación con una palabra del concepto de Heidegger, que es el en, ¿no? En el mundo. Esta palabra en, que se ve tan corta, es muy importante para nosotros de la manera en que vivimos, de la manera en que existimos y de la manera en que trabajamos con nuestros clientes, consultantes, pacientes, con el nombre que les quieran dar. Porque nos hace ser en el mundo. Esta palabra en tiene unas características importantes porque nos generan una bidireccionalidad, que es lo que consiste en existir. Lo que Frankl relacionaría con la doble trascendencia, porque existir es salir de mí, encontrarme en el mundo para poderme conocer a mí. Hagamos un breve ejercicio para que lo comprendamos. Levanten todas la mano derecha y van a intentar sentir la palma de su mano derecha. Sin ningún movimiento, la mano quieta. Van a intentarla sentir. ¿Listas? Ahora van a poner la palma de su mano derecha en el hombro del compañero o compañera más cercana. Puede ser ahí, no hay ningún problema. Con la otra mano. La izquierda, derecha, no importa. Ahora, ¿dónde sienten más la palma de su mano? ¿Elevada o cuando está sobre la otra persona? Cuando está sobre el otro. Existir. Existir es algo, es decir, que cuando yo existo, también me conozco a mí mismo, me conozco en la relación con el mundo, porque el en es esa bidireccionalidad, ¿no? Cuando el ser cambia, el mundo cambia, cuando el mundo cambia, el ser cambia. Por lo tanto, esa direccionalidad nos va a permitir comprender que el mundo, ¿no? Que es co-construido por nosotros, tiene una relación con este ser que habita el mundo, ¿no? Esto nos lleva, entonces, de cierta manera que veamos esta relación. Aquí está el ser, acá está el mundo, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿vale? Ahora, hablemoslo un poco desde Frankl. Y nos vamos, ahí está una foto muy linda de él, un poco oscura, pero muy linda. Y vamos a hablar de una frase que es de mis frases favoritas en El hombre doliente. Lo más profundo del ser humano es su mundo emocional, ya que desde un punto de vista existencial, lo específico del ser humano está más en lo emocional y existencial que en lo racional y en lo intelectual. Porque en este terreno prerreflexivo suelen tomarse grandes decisiones. Eso es importante, estamos hablando de eso que llamamos lo espiritual no consciente, que es muy importante, lo que llamaba Frankl el órgano del sentido, esa conciencia sin ese
esa conciencia que capta valores, que capta sentido, ¿no? Eso que Daniele Brusone habla de afinar la conciencia, para hacerlo presente al querido Daniele. Uy, no puede ser. 20 minutos me quedan. Aceleremos. Me disculparán los brasileras, perdón. Emoción. La palabra emoción tiene que ver con emotio. La E nos plantea que es una palabra de moverse hacia, ¿no? Es decir, que la emoción nos invita a movernos hacia la posibilidad de valorar. Si yo estoy conversando con alguien y se siente agradable, entonces me acerco o me alejo. Me acerco. Si yo estoy conversando con alguien y se siente desagradable, me acerco o me alejo. Me alejo. Entonces dense cuenta que el en genera valoraciones. Valoraciones. Es decir, la relacionalidad genera valoraciones, que es el acercarme, el alejarme, el valorar algo. Pero desde la logoterapia no valoramos cualquier cosa. Valoramos valores, ¿no? Entonces, pasemos acá para ir acelerando el tiempo. La conciencia, a través de su emocionalidad, ¿no?, nos alerta de una manera prerreflexiva, es decir, antes de la conciencia, antes de la razón, que hay algo que acaba de descubrir que le impacta. Nos sentimos atraídos intuitivamente. Todavía no lo podemos racionalizar, ¿no?, pero lo podemos sentirnos atraídos hacia allá. Y podemos decir, es que yo oigo hablar a Felipe Miramontes de México y siento que ahí hay algo valioso. No sé qué será, pero parece que hay algo valioso, ¿no? Después, lo psicológico, que está atrás de los sentimientos, porque la primera es más biológica, ¿no?, es aquel momento donde buscamos preservar esa relacionalidad que nos impacta con algo valioso, ¿no?, a través de los sentimientos, e incorporamos valores. Incorporamos un valor que podríamos llamar desde la jerarquía de Scheller, los valores intelectuales, por ejemplo. Podemos tener conversaciones inteligentes, académicas, puedo aprender de él me puede enseñar, las puedo tener con muchas personas de acá, solamente se poniendo a Felipe de ejemplo, pero incorporo esos valores. Encuentro en nuestra relación una incorporación de valores intelectuales. Después podrán surgir otros, pero entonces en nuestra relación, en nuestra amistad, que es un bien depositario de un valor intelectual. ¿Correcto? Entonces, mi mundo, cuando la persona se relaciona con el mundo, la persona realmente se está relacionando con esas relaciones con lo que podríamos definir como mi mundo. Porque en mi mundo, Felipe es inteligente y podemos conversar y tener relaciones. En mi mundo, el Real Madrid es mejor que el Barcelona, ¿no? En mi mundo, el café se toma de tal manera. En mi mundo, mi sobrino es una de las personas más importantes de mi existencia. En mi mundo, y empiezo a darme cuenta que en mi mundo hay una cantidad de relaciones que me han impactado y que están llenas de valores. Entonces, no estamos hablando que existe una realidad, ni estamos hablando de un relativismo, sino que en todo el mundo yo capto en mis relaciones una parte de ese mundo a la que yo llamo mi mundo. Y en ese mi mundo hay valores y hay relaciones. Entonces, mi mundo lo podemos decir que es un entramado afectivo de relaciones, ¿no? Un entramado afectivo de relaciones que tienen una organización que me hacen sentirme que, aunque cambie el tiempo, seguir sintiendo que sigo siendo Juan Pablo. Entonces, a cada encuentro cambia mi mundo porque se amplía, pero el orden no cambia. ¿Correcto? Entonces, sigo sintiéndome que sigo siendo yo. Entonces, dense cuenta cómo mi mundo, que es el que yo habito, que es el que yo conozco y el que yo siento,
empezamos a decir que esa relacionalidad está atravesada en el en, porque está atravesada en lo afectivo, en el en, por algo que podríamos llamar la identidad, que llamamos los psicólogos la identidad. Es decir, que la identidad la ubicamos en el en, es algo que está entre nosotros, es como si fuera un filtro que nos hace relacionarnos con el mundo, ¿no? Y en esta identidad, en esta relación, yo habito mi mundo. Pero ¿qué sucede cuando mi mundo, ¿no?, cambia? Pongámoslo desde una mesa. Supongamos a esto que estamos aquí, donde está aquí al frente de Eugenio, lo llamamos mesa, ¿cierto? Si yo le corto un pedazo a esta mesa aquí en la esquina, ¿la mesa sigue siendo mesa? ¿Cierto? Pero si yo con un hacha la rompo por la mitad, ¿la mesa sigue siendo mesa? ¿Pierde su posibilidad de ser mesa? Ya no es mesa. Por lo tanto, lo que sucede cuando se destruye el mundo es que en este mundo, ¿se acuerdan que tenía un entramado de relaciones con organización? Cuando yo a esta mesa le corto solamente un pedazo, corto una relación. Pero cuando la rompo por la mitad, rompo la organización del mundo. Y cuando rompo la organización, puede aparecer el sufrimiento, porque también puede aparecer la alegría. Si por ejemplo, Alejandro, nuestro presentador, fue papá hace 2 meses, casi 3 meses, le cambió la organización del mundo, pero fue una gran felicidad, ¿cierto? Pero también puede haber un cambio de organización que genere sufrimiento. Y ahí es cuando se estalla y se rompe el mundo. Y ahí es cuando aparece el sufrimiento. Al sufrimiento me gusta verlo como esta imagen. La persona que está en la mitad, entre mi mundo que se está desapareciendo, que está desvaneciendo, que está dejando de existir, y otro mundo que todavía lo ve como nublado. ¿Por qué razón? Heidegger nos dice que cuando aparece el sufrimiento, cuando se rompe ese mundo, el ser humano cierra la disposición afectiva. Y cuando cierra la disposición afectiva, no puede habitar el mundo. Se convierte en un observador del mundo y está siendo observado por una neblina que no deja ver el nuevo mundo. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es volver a este mundo y por eso usamos frases constantemente como quiero que todo vuelva a ser como antes, quiero volver atrás, porque quiero volver acá, pero esa organización ya cambió, ¿no? Y esta todavía no la habitamos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros a través de los recursos no lógicos, con los recursos espirituales de autodistanciamiento y autotrascendencia, es acompañar a la persona a que pueda, ¿no?, a través de la autocomprensión, entrar nuevamente a este mundo. A mí me gusta entrar a través del agradecimiento. Cuando yo agradezco, cuando yo escribo una carta a la persona que perdí, por ejemplo, por las cosas que le dieron sentido a nuestra relación, lo que estoy haciendo es agradeciendo lo que había en este mundo que dejó de existir. Por lo tanto, cuando estemos leyendo esa carta en el consultorio, vamos a ayudar a sostener la experiencia de esa persona a través de la autorregulación, ¿no?, para de esa manera darse cuenta dónde estaban depositados los valores. Porque lo que realmente se ha perdido no son los valores. Lo que se ha perdido es el bien depositario de los valores, pero se ha perdido de una manera óntica, es decir, de una manera que tenga forma, que tiene un espacio y que tiene una temporalidad. Pero cuando podemos descubrir esto y agradecer, pedirle perdón y poder perdonar, vamos a poder ir poco a poco abriendo nuevamente la disposición afectiva para ingresar a este mundo nuevamente. Porque cuando abrimos la disposición afectiva, vamos a poder volver a habitar este mundo. Y ahí va a ser muy posible que le ayudemos a descubrir que aunque esa
persona ya no está físicamente ocupando un tiempo y un espacio, también siguen los recuerdos, y los recuerdos también son depositarios de valores. Por lo tanto, los valores pueden volverse a encarnar en el recuerdo. Es decir, se reviven de una manera diferente, porque lo que estamos haciendo es reincorporando la existencia de esa persona que ya no está físicamente en nuestra existencia actual y poderla mantener a través de esos valores que existen a pesar de eso. Para mí es importante decir, yo estoy acá hoy, ¿no? Y mientras hago esto, tengo presente a mi padre, que murió hace 9 años. Porque él era maestro, él era académico, ¿no? Él era profesor. Yo no entendí lo que era ser profesor hasta que me paré acá. Porque me acuerdo que en mi casa la discusión era, pero ¿para qué ser profesor si te pagan tan poco y después dices que estás muy cansado y que te toca ir después de la oficina allá? ¿Para qué hacer eso? Y dice, es que me gusta, pero es que te pagan muy poco. No, es que lo importante es el pago. Es la experiencia de sentido acá, y esa la descubrí acá. Yo hoy estoy acá porque descubrí esa experiencia igual que mi papá. Por lo tanto, hoy estoy acá, ¿no? Realizando los valores de la relación con él. Aunque no lo hubiera mencionado a ustedes, cuando yo estoy hablando de todo esto, lo tengo dentro de mí. Por lo tanto, los valores se siguen realizando. Por lo tanto, la gente existe no solamente hasta que se tenga conciencia de esa persona, como dicen algunos existencialistas, sino como dice mi querido Viktor Frankl, cuando las cosas las realizamos en el mundo, pasan, y cuando pasan se convierten en pasado, y cuando son pasado son del mundo. No importa el recuerdo de la conciencia, porque se han regalado a otras personas y esas personas lo seguirán transmitiendo. Tal vez jamás sepan, ¡ay, qué maravilla! Tal vez jamás sepan quién lo dijo, porque no importa el nombre, pero lo importante es que nuestra realización transformó, le sumamos algo al mundo, porque los valores lo que hacen es sumarle algo al mundo. Y es un tema que es importante. Algo adicional, ya que me quedan todavía 25 minutos. ¿No? Esto lo paso rápidamente. Es hablar un poco de qué es la aceptación. Porque cuando trabajamos el tema del sufrimiento, cuando trabajamos en duelo, cuando trabajamos en muchas cosas, la frase que más odian por lo general los pacientes es que tienes que aceptar. Y te dicen, ¿pero qué es aceptar? ¿Qué es eso? ¿No? Porque la aceptación se confunde con muchas otras cosas. Una se confunde con la rendición. Una cosa es la rendición, otra cosa es la aceptación. La rendición es pasiva. Yo dejo que las cosas sigan iguales, ¿no? Y yo me quedo quieto. En la aceptación hay una actividad, hay una acción, hay una decisión, y esa decisión nos lleva a una transformación. La rendición deja todo igual. La aceptación activa, cambia. Muchas veces también confundimos la aceptación con tolerar, con tolerancia. Y la tolerancia realmente es aceptar solamente un poquito a cambio de otra cosa. Entonces digo, está bien, yo voy a tolerar esto 4 años, pero después que ni me acuerde de nada ni que me duela. Tolerar es simplemente condicionada, ¿no? Entonces está bien, yo tolero, yo acepto esto para que después venga algo mejor. Y no necesariamente es así. No sabemos qué vaya a pasar. Aceptar también lo podemos confundir con sentir. Entonces yo estoy llore y llore y llore y me la paso en la cama llorando y llorando y llorando. Y dice, pues que ustedes no me dijeron que aceptara, que sintiera, que dejara fluir la emoción, la tristeza. No, una cosa es aceptar, otra cosa es revolcarse en la emoción. Porque revolcarse en la emoción
es convertir la aceptación en un fin en sí mismo. Pero realmente la aceptación es un medio para lograr un fin. La aceptación no es el fin de todo el proceso. La aceptación es el inicio para poder trabajar con el homo patient, para poder trabajar con el sufrimiento humano, para poder encontrar posibilidades. Ya para cerrar, otro elemento que me parece importante para tener en cuenta acá es que muchas veces nos vendemos la idea que el sufrimiento llega por algo bueno. Entonces, y nos decimos eso. No, es que tienes que encontrarle el sentido a lo que te pasó. Y nos la pasamos haciendo eso. Como si el sufrimiento tuviera dentro de sí un mensaje oculto. Como que ese mensaje oculto es el sentido del sufrimiento. Y no, el sentido del sufrimiento no es el mensaje que hay oculto en el sufrimiento. No. Es la actitud ante el sufrimiento. No es que el sentido viene con el sufrimiento, no, es en retrospectiva. Yo miro hacia atrás al sufrimiento y aprendo del sufrimiento. Por lo tanto, no es que seguramente viene algo mejor, no. El tema es, seguramente voy a descubrir y voy a aprender algo de este sufrimiento. ¿Qué es diferente? Suena fuerte, porque es lindo y facilita decir que el sufrimiento traerá algo mejor. Pero no es el mismo sufrimiento, es la actitud mía ante el sufrimiento lo que traerá algo mejor. Por lo tanto, el sentido lo descubro yo, no viene incorporado en el sufrimiento, es en mi actitud, es lo que quiero decir. Y ya para cerrar, ¿no?, una frase del maestro Frankl. Si nosotros fuésemos inmortales, si nosotras fuésemos inmortales, todos podríamos aplazar todo, real y absolutamente todo. Como no somos inmortales, sino que somos finitos, las posibilidades también son finitas. Por lo tanto, la invitación es a realizar las posibilidades para que pasen y sean pasado. Y de esa manera, como dice el querido Nietzsche, decirle al amor fati y decirle a ese espíritu, sí, quiero volver a vivir eternamente. Muchas gracias. Bien, gracias a Juan Pablo por su exposición y bueno, agradecerle a ambos por lo que han compartido con nosotros, ha sido muy enriquecedor, espero de todo corazón que les haya sido muy nutricio. Y bueno, voy a proceder a entregarte, Eugenio, un presente a nombre de los organizadores, me toca hacerlo y encantado de hacerlo, muy bien, felicitaciones. Gracias, maestro, muy felicitaciones. Amable. Y a ti ya te dieron, creo. No, a ti. Así que bueno, pasamos a la rueda de preguntas, eso sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea a Eugenio o a Juanpa. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien quisiera hacer alguna o aportar? Nuestro amigo Gottfried. Gracias, Ale. Bueno, felicitarlos, excelente, pasión, de todo. Hubo de todo, poesía, intelecto, en los dos, así que maravilloso. Mi pregunta es, Juan Pablo, para vos. Es muy interesante lo que hacías referencia al sufrimiento en relación al tema de la aceptación. Yo esta mañana comentaba que si bien Viktor Frankl la aceptación no la consideró como un recurso noológico, él hablaba de lo que era el autodistanciamiento y la autotrascendencia, te quería preguntar a vos personalmente, después quizás lo conversemos nosotros más privado, con un café por medio, con un vino de Mendoza, un Malbec de la ciudad donde yo soy, ¿qué pensás vos con respecto a la aceptación? Porque es muy difícil
poderse distanciar de algo si yo antes no lo acepto. ¿Sí? Un discípulo disidente, después con el tiempo, Alfred Lengle, él hablaba de 3 recursos noológicos. ¿Sí? Autoaceptación, autodistanciamiento y autotrascendencia. La pregunta es, ya que lo has articulado muy bien y dijiste algo muy cierto, que la aceptación es algo activo, por lo tanto hay una decisión en mí y tiene que ver con un soltar y tomar posición también de recibir eso que la vida o el destino me dio o recibí. ¿Cómo vos ves la aceptación en relación si es o no un recurso noológico, si es algo espiritual o no? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Andrés. Yo no creo que sea un recurso noológico. Lo que yo creo, más bien, es que es una expresión de los recursos noológicos. Es decir, para yo poder aceptar, necesito, para poderlo visualizar, hablemos de los recursos de autodistanciamiento, hablemos de autocomprensión, autorregulación, ¿correcto? La aceptación, para poder estar, digamos, la aceptación vendría siendo permitir que la experiencia de sufrimiento, la experiencia de malestar que tengo, esté presente, ¿no? Poder estar en contacto con ella, en relación con ella. Para yo poder estar en contacto, en relación con la experiencia de sufrimiento, necesito primero tener la autocomprensión para poder saber qué es aquello de lo cual estoy sufriendo. Pero también requiere la autorregulación para dejarla estar, porque la autorregulación es necesaria para dejarla que llegue y no distanciarla, ¿no? Porque yo puedo estar, yo puedo dejar que el sufrimiento llegue y rechazarlo. Entonces me tomo un vino, una botella completa de vino, para no decir que es un vino, una botella completa de vino para no sentir. O me distraigo, ¿no? Me pongo a ver Netflix o hago cosas de ese estilo. Siempre intento evitar ese malestar, entonces hago algo para evitarlo, ¿no? Pero cuando hay aceptación, requiere del autodistanciamiento, la autocomprensión y la autorregulación. Porque la autorregulación te va a permitir sostener la experiencia que antes querías alejar. Te va a permitir tenerla ahí, ¿no? Por lo tanto, no diría que es un recurso noológico, diría que es una expresión de los recursos noológicos, ¿no? Poderlo estar. Porque cuando tenemos la aceptación, por eso digo que es el medio para trabajar con el sufrimiento humano, cuando dejamos estar la experiencia, vamos a poder de esa manera también trabajar otros elementos de la autotrascendencia, como es la afectación, que es lo que me permite resonar afectivamente con los valores presentes o no presentes en ese momento, ¿no? Y también me va a permitir realizar la entrega. Entonces, la aceptación va a ser una expresión de los recursos, pero también va a usar los recursos, ¿no? Para poder que la persona siga, ¿no? Que pueda encontrarle ese sentido del sufrimiento. No sé si te responda la pregunta. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Sí, gracias. Una pregunta para Eugenio. El sentido, si pudieras añadir, agregar algo en cuanto al sentido del encuentro en la experiencia religiosa, en el encuentro o en la otredad con el tú con mayúsculas. Me parece lindísimo, porque la mejor experiencia religiosa es el encuentro humano. El gran ejemplo de humanidad, la Madre Teresa. Cuando nosotros, precisamente en el ámbito de encuentro, en el encuentro de la logoterapia, hablé del rechazo de nosotros como terapeutas que podemos tener a ciertos síntomas de nuestros pacientes. Si yo no doy ese salto de trascendencia, de humanidad, de ponerme en la piel del otro, de caminar con su propia debilidad, debo derivar.
Pero lo maravilloso del encuentro humano sanador y la mejor experiencia religiosa, donde Frankl en su tesis doctoral filosófica nos habla de la presencia ignorada de Dios. La mejor experiencia religiosa es el encuentro humano. Y si yo miro al humano, a la persona, toco su sufrimiento, acompaño, lo acaricio existencialmente con la actitud de la mirada, con la intencionalidad de la mirada, lloro, me encuentro en ese ámbito de amor, de estar junto a. Allí se produce algo maravilloso, que se despliega el valor de actitud. Valor de actitud que es ese sufrimiento que se encarna en la vida, que se camina en el experimentum crucis, la experiencia de la cruz. Así denominó Viktor Frankl al campo de concentración. Entonces, en ese experimentum crucis, con el doliente, con el que está sufriente, toco el sufrimiento de quien yo acompaño y amo. Porque si yo como logoterapeuta no puedo amar a quien viene a mi consulta, no lo debo atender. Porque entonces no haré con él la experiencia del valor de actitud, que es caminar de esa aceptación incondicional, transformando el sufrimiento en crecimiento, la culpa en conversión y la muerte para el estímulo, para la acción responsable, dice Viktor Frankl. La muerte como situación de la nada que me invita a responder y aquí ahora al doliente que yo tengo aquí. Ese es mi camino de humanización en la logoterapia y de sanación. Si yo no puedo llegar a ese encuentro, nunca tendré una experiencia religiosa. Hola, primero que todo, muchas gracias. Mi pregunta va un poco encaminada a los dos. ¿Cómo vivir en un mundo que nos invita a un sinsentido y que nos invita a sesgarnos y a dejar de sentir? ¿Y qué tanto hacer ese balance en aceptar que vivimos en este mundo y que hay un sistema que no podemos cambiar y cambiarlo y hacer algo para luchar en contra de él en una forma de resistencia a lo que se nos invita? Pregunta compleja. Bueno, voy a intentar acordarme de todo lo que dijiste porque al principio logré tener algunas respuestas y después me fui. Entonces voy a arrancar con una primera parte que hablaste de qué hacer con este mundo que nos invita a no sentir, ¿correcto? Que nos invita a ser racionales, de cierta manera. Yo creo que parte de lo que tenemos que empezar a modificar, y es un hallazgo que tuve cuando estaba realizando mi tesis doctoral, cuando lo que buscaba era intentar, digamos de cierta manera, hacer un psicodiagnóstico desde los recursos de autodistanciamiento y autotrascendencia relacionado con lo que llamamos trastornos de personalidad. Uno de los hallazgos que me parecieron más interesantes de la tesis fue encontrar que cuando se realizan o cuando se expresan los recursos, va a facilitar mucho que no aparezcan problemas de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, y yo creo que el campo ideal tiene que ver cómo usamos los recursos espirituales para que la gente aprenda a expresarlos desde la infancia. Hemos intentado apostarle un poco a un trabajo de aprender a hacer no inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional me suena, no me gusta el concepto de inteligencia, o sea, peleo constantemente con la inteligencia emocional, sino aprender a hacer una educación emocional, ¿no? Porque la educación emocional tiene que ver con el aprender a sentir. Y cuando yo aprendo a sentir, también aprendo al relacionarme.
Cuando yo aprendo al relacionarme, aprendo a comprender mi experiencia emocional, poder a través de la diferenciación, que es otro recurso de la autotrascendencia, reconocer la experiencia emocional de la otra persona, y al reconocer la otra experiencia de la persona, reconocerla como un tú diferente a mí, y donde seamos un yo y un tú, y cuando hay un yo y un tú, puede aparecer la figura del nosotros, que es muy importante. Por lo tanto, yo considero, y es la apuesta a la que estamos dando, que ese trabajo emocional va a reducir y va a aceptar, va a permitir que se acepte más fácilmente al otro, ¿no? Inicialmente. Con relación a lo que está pasando en este mundo, yo soy más Nietzsche que Foucault, es decir, yo no soy de una lucha hacia afuera, sino soy una más lucha hacia adentro de transformación. Yo creo que es a través de la logoterapia, a través del ejercicio terapéutico, de la reflexión filosófica, que yo creo que es muy importante. Eso me lleva a una, casualmente esta mañana encontré algo de Jaspers que me encanta, y tiene que ver con que la filosofía, ¿no?, es la búsqueda de la verdad, no la posesión de la verdad. Yo creo que es un tema que es importante ahí, tener una vida filosófica. Por lo tanto, lo que vamos a ayudar a esas personas es a que estén en busca de la verdad, ¿no?, y no una posesión de la verdad, porque por mucho que se haya dejado arrastrar al dogmatismo, filosofar significa estar siempre en un constante camino, ¿no? Sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, y es aprender a preguntarnos, ¿no? Toda respuesta se convierte en una nueva pregunta, dice Jaspers. Y eso es precisamente uno de los temas que yo creo que son claves. Enseñarnos a preguntar, porque lo que buscamos son certezas para sentir de dónde aferrarnos. Y lo que buscamos es eso, seguridad y certeza. Si aprendemos a que la gente aprenda a vivir en la incertidumbre, nos va a permitir mucho más fácil el encuentro. Porque uno de los temas más difíciles del encuentro es no aceptar la incertidumbre de que no sabemos cómo el otro va a ser. Por eso queremos que el otro sea de cierta manera. Y lo volvemos de piedra, como si fuéramos una medusa. De ahí surge el concepto de Sartre. El infierno son los otros, porque nos quieren volver de piedra, que no cambiemos. Pero la actitud filosófica, gracias, pero la actitud filosófica nos va a permitir eso, a no convertir en piedra al otro y a no convertirme piedra en mí, a hacer posibilidad, a estar en constante pregunta y búsqueda. No sé si… Muy lindo, gracias. No sé qué quiero. Pero mi respuesta, cuando yo puedo decir que es una niña, para mí, quien preguntó, me parece responderte desde este maravilloso fundamento que es el análisis existencial de Viktor Frankl, que en un mundo que nos cosifica, que es maravilloso porque cuando Frankl habla de la cosificación, dice el otro polo de estar cosificado, cuando la persona se cosifica queda, como sabemos, en esta inmanencia, corta la relación yo-tú y precisamente bloquea la propia libertad. Digo bloquea, no la anula, porque Frankl en el campo de concentración dijo, me pudieron sacar todo, me rasuraron, pero nunca pudieron quitar mi libertad. Y me juré a mí mismo no tirarme ante las redes del campo. Ante un mundo que cosifica y bloquea la libertad, el otro polo de la utilidad, que es la cosificación, ser objeto de, el otro polo es la dignidad. Cuando yo me elevo en mi dignidad, cuando me voy humanizando en dignidad, cuando descubro que puedo decidir, como en el campo
decido, está la vida y la muerte, decido, elevo mi dignidad cuando descubro mi libertad, la libertad de poder, que esto que yo elijo en situación se oriente a la vida, porque Frankl resume todos los valores objetivos en el valor de la vida o el disvalor de la muerte. Y para elevarme dignidad en orden a la libertad, que es la verdadera autoestima personal, esto que encarno como valor, si se orienta a la vida, al encuentro, al proceso de humanización con el otro, al caminar junto a, el termómetro de la dignidad se eleva porque me alejo. De allí la psicología de altura que habla Viktor Frankl. La psicología de altura, a diferencia de una psicología que él siempre contrapone con el psicoanálisis, que es la profunda. Los que hemos estudiado psicología, ¿qué materia tenés? Profunda. Entonces, la psicología de altura es la que eleva mi dignidad y me ayuda a trascender, porque después que entendemos el porqué del porqué y el más allá del porqué, que es la causa del porqué, ¿qué me quedó? Simplemente una intelectualización, una racionalización. Lo que eleva en esta psicología de altura es precisamente mi dignidad, que puedo responder, caminar, aceptar de este valor de actitud, que es caminar con la existencia de ese ser ahí que implica mi propio sufrimiento o el desafío de la muerte o la vida. Entonces la aceptación es camino precisamente descubriendo este valor de actitud que me eleva desde salir de la cosificación a la dignidad humana, de la trascendencia, el sentido, incluyendo este suprasentido que nos eleva a este sí mismo que implica ser con el otro. Entonces salimos de este mundo cosificante, de este mundo que nos lleva a la inmanencia, al vacío, a la angustia y a la nada y la muerte, para poder trascender la angustia de muerte, caminando con, trascendiendo con, para encontrar verdaderamente esta cultura del encuentro. Gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias por su presencia, por sus preguntas. Vamos a dejar aquí este espacio.